Gracias, Señor, por tu libertad. Recibe, Padre, nuestra alabanza. Recibe, Señor, nuestra adoración. Oh, sí, Señor, vamos, dile. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo. Te ofrezco mi vida, te ofrendo mi vida en gratitud. Oh sí, Señor, recibe mi vida, Padre. Vamos, adórale. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Hoy soy libre, Padre. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida. Vamos, heme aquí, Dios. Heme aquí. Aquí estoy, tú me envías con unción, tu poder sobre mí, me hace confiar en ti. Vamos, fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Y ahora fuerte soy y libre soy. Tú me apartaste, Dios, me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí, mi Dios, heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción. Alábale que Él vive. Oh sí, Señor. Alguien tiene libertad en este lugar. Da un grito de victoria. Oh sí, Señor. Porque fue tu amor, Señor. Vamos, dile una vez más, dile. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Y ahora fuerte soy y libre soy. Soy libre hoy, Señor. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, aquí estoy.
un grito de victoria. Dilo fuerte a su nombre. Oh sí, Señor. Eres regocijado, Dios. Vamos, alábale con danza. Sí, Señor. Dios les bendiga, apreciados hermanos y amigos, compañeros ministros. Nos alegramos de darle la cordial bienvenida a este servicio de celebración de la Convención Noreste de la Iglesia de Dios. Estaremos siendo edificados con la poderosa palabra del Señor que nos trae el doctor Magdiel Narváez, asimismo con los ministerios de alabanza que estarán acompañándonos en unas alabanzas gloriosas al Señor. La Santa Biblia dice así en el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Vamos a orar en esta hora para que el Señor bendiga todo lo que está programado para este servicio glorioso de celebración. Padre Celestial, gracias por esta maravillosa oportunidad que a través de los medios, Señor, podemos alabar tu nombre y unirnos como pueblo tuyo para ser bendecidos, edificados y fortalecidos. Bendice a nuestra audiencia en esta hora, Señor. Presentamos delante de ti toda la programación para honra y gloria de tu santo nombre. Para ti sea el honor y la alabanza por siempre, Señor. Amén. Bendiciones a todos. Oh sí, Señor. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Levanta tus manos, dile: eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, dile increíble, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Increíble, Dios, y hoy te adoramos, Padre, te adoramos con todo nuestro ser. Vamos, dile una vez más, dile: increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Solo tú
Vamos de una vez más, dile, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh, oh. Saludos, estimados pastores y líderes de la región noreste. Soy el pastor Ercides Estrada, director nacional de Cuidado Pastoral. Es para mí un gusto saludarle y desearles que la gracia y la misericordia de nuestro buen Dios siga llenando cada día sus vidas, su familia y ministerio. Les animo a seguir adelante y recuerden que luchas siempre vendrán, pero Jesús nos prometió que Él estaría siempre con nosotros. Y es aquí donde está la fuerza y el poder del ministerio. Que Dios le bendiga. Atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí,
tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor envuélvenos, Señor. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor me envuelve, Dios. Y tu Espíritu Santo está aquí. Oh, que tu poder, Dios, que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el aquí, Señor, como en el está aquí.
es evidente tu mover. Tu espíritu. Hermanos de esta hermosa convención Noreste 2021, de este apreciado y amado concilio, este que les habla nuevamente es su hermano Magdiel Narváez desde Puerto Rico. Esta conferencia que van a estar escuchando en esta ocasión la hemos titulado Los retos y los desafíos de la Iglesia en el siglo XXI. Empezaremos con una breve reseña sobre la iglesia primitiva o la primera iglesia, los retos a los que nos enfrentamos y sinceramente cuál es la única opción que tenemos como iglesia para enfrentarnos a la realidad que nos ha tocado vivir. Quiero decirles que desde el principio Jesús estableció que la iglesia habría de tener controversia. Son múltiples los pasajes que tenemos en nuestros textos bíblicos, en especial en los evangelios, donde Cristo hace referencia a que habremos de ser perseguidos, que se proferirán maldiciones en contra de nosotros, blasfemias y mentiras para hacernos caer y para hacernos dirimir. Sin embargo, Jesús también estableció en un diálogo con el apóstol Pedro en Mateo 13, donde le dice claramente que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Quiere decir que a pesar de las resistencias que el mundo pueda manifestar en contra de los hijos de Dios y de la iglesia tiene la esperanza, el poder y la palabra del Señor para prevalecer en medio de los tiempos. Pero nosotros necesitamos echarle un vistazo a esa primera iglesia para ver sus desafíos, mirarlos a través quizás un poco del Apocalipsis y ver qué nos queda para nosotros en el día de hoy. Empezaremos diciendo que tan pronto ocurre la resurrección de Jesucristo y la iglesia se enfrenta ahora el Cristo glorificado y resucitado, cobra entonces un mayor valor la palabra ministerial de Jesucristo, porque no se trata ahora de lo que pensaban los discípulos, de un líder, de un Mesías histórico o un Mesías político y militar, sino que ahora se trata del verdadero Hijo de Dios que ha vencido la muerte, la tumba, el pecado, el infierno, y acaba de abrir las puertas para una nueva vida eterna. Con eso y el legado que Cristo les da del Espíritu Santo, el aposento alto se convirtió en la nueva plataforma de la proclamación del reino de Dios, a la luz de la experiencia de un grupo de individuos que están testificando con su vida que Cristo está vivo, pues lo han visto resucitado. Con eso en mente tenemos que entender que este mensaje novel de un Cristo resucitado empieza a cobrar fuerza de tal forma y manera que aquellos que no creían en Jesús tienen que considerar de nuevo el creer en este momento, porque ningún individuo estaba dispuesto a dar su vida para morir por un mensaje que fuera mentira. Nos explicamos. Nadie está dispuesto a llevar un mensaje que le va a costar la vida a menos que sepa que es verdad. Los discípulos no iban a predicar la resurrección de Cristo a menos que le constara que de verdad Cristo había resucitado. A eso tenemos que añadirle la experiencia sobrenatural del apóstol Pablo, quien siendo judío, fariseo, candidato al Sanedrín, abogado y ciudadano romano, con una carrera vertiginosa y con un futuro brillante, de momento deja de perseguir la iglesia, deja de perseguir a los cristianos para convertirse en uno de ellos y eventualmente un máximo líder de la iglesia en todo el imperio romano. ¿Por qué? Porque se encontró con el Cristo resucitado. En otras palabras, estamos diciendo
que una experiencia de la resurrección logró hacer que la iglesia resurgiera para enfrentar todos los retos y los desafíos del siglo I en adelante. La primera pregunta que yo creo que debemos hacernos en esta conferencia es: ¿la iglesia actual tiene el mensaje de la resurrección como un mensaje fundamental para la existencia? ¿Creemos de verdad que Cristo ha resucitado de los muertos? ¿Estamos tan convencidos de ese mensaje que lo podemos llevar hasta las últimas consecuencias, incluyendo nuestras vidas? Si no, no tenemos nada que hacer en esta tierra, porque el mensaje que define a la iglesia es el mensaje de un Cristo resucitado. Todos los mensajes demás son alternos, relacionados o subyugados a la verdadera resurrección de Cristo. Bien lo dijo el apóstol Pablo, que si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vana sería nuestra fe. Así que echémosles un vistazo a los primeros enemigos de la iglesia primitiva. El primer enemigo de la iglesia se convirtió en los mismos judíos que no creyeron que Jesús era el Mesías. El debate en el templo y en las sinagogas recrudeció con la palabra contundente de los testigos de Jesús que lo habían visto resucitado versus aquellos que negaban la posibilidad de que Cristo fuera el Mesías. Los debates eran intensos porque se basaban en la escritura judía, en las profecías sobre el Mesías, en la nueva interpretación que Cristo había traído con respecto a su vida, su ministerio, su obra, su muerte y su resurrección. Entonces en la sinagoga se cocieron las grandes intensas debates y las grandes controversias que terminaron con denuncias ante el Imperio Romano. Así como usted lo escucha, muchos judíos que no creyeron que Jesús era el Mesías fueron a los procuradores romanos o a los gobernadores de las regiones a denunciar que había judíos dentro de ellos en la sinagoga proclamando a un nazareno como si fuera el rey de los judíos y el señor de ellos, compitiendo contra el César, y los denunciaron por ser personas que alteraban la paz y que causaban revueltas, alterando el orden y la paz social. Consecuencia, muchos de estos judíos fueron arrestados y encarcelados. Parte de esa evidencia está en el libro de los Hechos, en las epístolas paulinas y en las cartas de las 7 iglesias del Apocalipsis. Esta situación se tornó más cruda después que se derribó el templo en el año 70, pues solamente quedaron vivas las sinagogas donde quiera que había una comunidad judía. Los judíos creyentes en Cristo seguían hablando de Jesús en las sinagogas y entonces la persecución se convirtió en una peor y más intensa todavía. Los segundos enemigos de la iglesia fueron los griegos. Roma conquistó el mundo griego, política y militarmente. Sin embargo, el mundo romano siguió siendo de mentalidad griega en literatura, en comercio y en mitología, al punto que los romanos adquirieron los mismos dioses griegos y lo que hicieron fue cambiarle los nombres. Por ejemplo, Zeus es el dios máximo de la mitología griega, pero ahora los romanos le cambiaron el nombre a Júpiter. Poseidón era el dios de los cuerpos de agua en el mundo griego y ahora le cambiaron el nombre a Neptuno. Y así por el estilo fueron cambiando los nombres, pero eran las mismas deidades. Se usaron los mismos templos. Lo que pasa es que ahora estaban subyugados al mundo político romano. ¿Qué pasaba? Que habían templos tan famosos como el altar de Zeus en Sardis, como el templo de Afrodita en Éfeso, el templo de Apolo en Mileto, que la gente iba a estos templos para adorar. Muchos individuos que eran artesanos, orfebres o tenían alguna destreza artística, montaban negocios alrededor
de toda esta estructura religiosa. Entonces empezaban a vender estatuillas, pequeños templos, medallones, hasta que el Evangelio, a través de Pablo, llegó a estas comunidades. El Evangelio empezó a cautivar la gente empezó a convertirse, y a consecuencia de las conversiones, muchos de estos comercios empezaron a afectarse. Ese fue el gran problema que ocurrió en Éfeso con los medallones y las estatuillas de Diana. La gente no quería ya comprar esto porque era idolatría, y el cristianismo señalaba que solamente se adoraba el verdadero Dios. Se creó un tumulto, acusaron a los cristianos para llevarlos ante las autoridades romanas en Éfeso. Cuando llegaron allí, Pablo quería ir a defender a los efesios, pero los efesios le dijeron, conforme a la epístola y al libro de los Hechos, que se fuera de la región, porque aparentemente no iba a ser algo muy fácil. Pablo se despidió de ellos llorando, presagiando que no habría de verlos de nuevo, y la triste despedida marcaba la realidad de que ciertamente no volverían a verse. Los efesios prevalecieron, pues no hallaron causa alguna en ellos. Sin embargo, las luchas con los comerciantes recrudecieron. ¿Por qué recrudecieron? Bien, se narra, según la historia de las 7 cartas del Apocalipsis, que en algunas regiones, especialmente en Éfeso, los artesanos hicieron asociaciones y con su poder económico obligaban a todos los artesanos a pertenecer a esas asociaciones. Entonces, las asociaciones, como la mayor parte eran paganos, hacían cultos a las deidades. Al hacer culto a las deidades, arrastraban a los artesanos cristianos a estar en los cultos y a comer la comida sacrificada a estos dioses o al emperador. Y ahí empezaban a contaminarse con el mundo, de tal forma que eran señalados por la iglesia. El Señor, en las 7 cartas del Apocalipsis, le indica a este grupo de individuos que se tienen que arrepentir, pues no pueden estar en 2 aguas. Y acusa a una falsa profeta llamada Jezabel, que está seduciendo a los siervos para entrar en este tipo de actividad idolátrica que atenta contra el Señor. Lo que implica que ciertamente la iglesia tenía un enemigo poderoso, porque si usted era artesano y no pertenecía a esta asociación, no iba a poder vender sus productos en el mercado. El tercer enemigo de la iglesia era el Imperio Romano. Julio César transformó el Imperio Romano de la República en el Imperio y se proclamó en el emperador vitalicio de este imperio, haciéndole ver a Roma que él era inmortal. Con eso en mente, se empezó a dar lo que se llamaba y se estableció el culto al sol invicto, donde todas las ciudades romanas tenían que rendirle tributo divino al emperador. En algunas comunidades se empezaron a construir templos. Julio César es asesinado y lo sustituye a su sobrino Augusto, quien terminó algunos de estos templos y construyó otros en beneficio de él. De hecho, uno de esos templos se encontraba en Israel, en la ciudad de Cesarea Marítima, donde la gente podía ir a darle culto al emperador. También hubo algunos de estos templos en las regiones de las 7 iglesias del Apocalipsis. El César significa el Señor. Es un término de poder donde el César representa que es el amo, el Señor y el dueño. Sin embargo, la iglesia empezó a proclamar a Cristo como el Señor y vivían sometidos al señorío de Cristo. Y esto trajo grandes controversias porque en los 2 discursos hay un Señor. Para los romanos el César y para los cristianos Jesucristo. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la mayor controversia? Que cuando se encontraban los 2 grupos
los romanos se sintieron ofendidos de que los cristianos o los seguidores de Cristo, que era como se llamaran, estuvieran proclamando que este nazareno que murió de forma miserable y desdichada en una cruz bajo el imperio de Tiberio César en la región de Israel, se declarara que fuera el Señor compitiendo con el César romano. Como esto era una ofensa mayor, el imperio comenzó a desatar persecuciones contra los seguidores de Cristo después de la época de Nerón hasta Domiciano en el año 86 y 96, quien es el emperador que primero oficializó una persecución imperial real contra los seguidores de Cristo, y el mismo emperador que metió a Juan en la isla de Patmos. ¿Qué le hacían a los seguidores de Cristo en el imperio romano? Aparte de arrestarlos y meterlos presos, los crucificaban, los decapitaban, los desmembraban, los metían en ollas de acero o de bronce con agua caliente para hervirlos hasta la muerte, con tal de que negaran a Jesucristo. Y esta iglesia estuvo dispuesta a estar de pie, proclamando a Cristo a pesar de sus vicisitudes y sus controversias. Nos está dando a entender que lo que originó el movimiento de la iglesia prevaleció por la fe y la perseverancia de estos hermanos para que 20 siglos después la iglesia estuviera de pie. ¿Usted no cree que eso es un mensaje? ¿Estaremos nosotros dispuestos a dar la guerra por Cristo a ese nivel? ¿O estaremos nosotros buscando la forma de negociar con el mundo para prevalecer y estar vivos? ¿Le daremos más prioridad a las propiedades y a las pertenencias que tenemos con tal de que nos den la libertad? ¿O estaremos dispuestos a perderlo todo proclamando que Jesucristo es el Señor? ¿Sabemos nosotros realmente cuál es la herencia que nos persigue? ¿Sabemos nosotros cuál de verdad es el linaje que representamos? ¿Sabemos nosotros de verdad a quién estamos representando? Son preguntas que la iglesia se tiene que hacer hoy, porque la iglesia de hoy no puede ser diferente a la iglesia original. Seguimos siendo la iglesia y donde quiera que estemos va a haber controversia. Otro enemigo adicional que se añadió a la guerra de la iglesia son los movimientos que empezaron a atacar la base del fundamento de la fe cristiana. Entre ellos, y uno de los más poderosos, los gnósticos. Los gnósticos es un movimiento de mentalidad griega que llegaron a creer, a establecer y a proclamar y a escribir en sus documentos apócrifos que Jesucristo era un mero mortal. Las doctrinas de que Cristo era un mero mortal y se sometió a Dios se llaman las doctrinas del docetismo y se conoce como la teoría cristiana, la teoría gnóstica de la subordinación, teoría que movimientos cristianos adoptaron haciendo ver que Cristo no era ninguna deidad, que Cristo no era Dios, que era un mero mortal que decidió obedecer al Padre y por obedecer al Padre, éste se congració con él y le dio todo el poder divino que tenía, lo que implicaba entonces que los gnósticos atacaron el cristianismo en cuanto a la deidad de Jesús y establecieron que todo aquel que hiciera como Jesús, 1, 2, que alcanzara revelación como Jesús, 3, podría llegar a ser como Jesús y convertirse también en una deidad al final de los tiempos. Con eso en mente, la iglesia primitiva tenía un debate sustancial, porque el único mensaje que podía destruir el gnosticismo era la resurrección de Cristo, logrando hacer ver que solamente una deidad podía levantarse de los muertos y ascender a los cielos sin volver a ver la muerte. La gente podía resucitar, pero iban a ver la muerte nuevamente. Pero Cristo se levantó de los muertos y no vio muerte. Y se levantó en un cuerpo glorificado. Se fue en el cuerpo que tenía glorificado, dando a entender que su iglesia habría de pasar por algo semejante y que nos iríamos en cuerpos glorificados con él. La iglesia se enfrentó a toda esa estructura, siglo I, siglo II, siglo III. Pero es interesante que Juan, para finales de los 80, tiene la visión del Apocalipsis y decide escribir lo que el Dios de las alturas
les refleja y les revela. Y en ese tratado escatológico llamado el libro de Apocalipsis, Juan habla del falso profeta, de la gran ramera, de la bestia de las 7 cabezas y los 10 cuernos y del proyecto llamado Anticristo. Y ciertamente, si hacemos un análisis escatológico, nos vamos a dar cuenta y vamos a entender que Juan está planteando que su mundo tiene todos esos enemigos a la vez. Tiene un falso profeta, tiene una gran ramera que es Roma, tiene una bestia que es el imperio, tiene de otro lado Anticristo, que son los emperadores, tiene los falsos profetas, que son aquellos que están hablando en contra de la iglesia. Y todos esos elementos, Juan, en finales del siglo I, principios del siglo II y hasta el siglo III, los vio él en su tiempo y la iglesia en los tiempos venideros o los tiempos que seguían. Sin embargo, Juan nos da algo interesante a nosotros en el siglo XXI, porque la visión que Juan tuvo a finales de ese siglo I se siguió repitiendo a lo largo y ancho de la iglesia a través de los años. La iglesia volvió a vivir controversias en el siglo IV hasta el siglo VI. La iglesia volvió a vivir controversias en el siglo X, en el siglo XVI, en el siglo XIX y hoy en el siglo XXI. ¿Qué nos habrá querido decir el Señor también? Además de todas las interpretaciones que tenemos del Apocalipsis, ¿habrá algo más que podamos extraer? Pues a mí se me ocurre, en ocasión de esta gran convención que ustedes están celebrando, que deberíamos pensar que Dios le reveló a Juan una gran verdad. Que mientras la iglesia esté en esta tierra, vamos a sufrir controversia. Que mientras la iglesia esté viviendo en este mundo, proclamando el reino, va a haber un mundo de las tinieblas que no nos va a querer, que no nos va a amar, que nos va a hacer la vida de cuadritos. Que hoy día la iglesia tiene enemigos tan poderosos o más que la iglesia primitiva. Nosotros nos enfrentamos a un sinnúmero de movimientos que se nos quieren meter dentro de la iglesia. Y se los enumero para que los busquen y los estudien, porque son enemigos potenciales con los que tenemos que bregar y trabajar fuertemente. Nosotros estamos peleando contra el humanismo. Un humanismo que está tratando de hacer ver que el ser humano es lo más importante y que Dios no hace falta. El relativismo que nos está haciendo creer que no hace falta el fundamento, porque en la verdad todo es relativo en esta vida. El hedonismo, donde se está planteando que lo más esencial en esta tierra es el placer sobre todas las cosas, a cualquier precio y a cualquier forma, incluyendo el mercadeo de imágenes, donde la identidad no es necesaria, sino lo que se proyecta y lo que se refleja. Piense usted que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y ahora tenemos un movimiento que dice que no hace falta la imagen y la semejanza como identidad, que lo importante es proyectar algo que uno no es para poder sentirse mejor con uno mismo. De ahí viene la ideología de género. 4. El utilitarismo. La mentalidad de que todo es importante en la medida en que sea útil. Por lo tanto, si no es útil, podemos deshacernos de él. De ahí vienen las nuevas tendencias del aborto, que plantean que si un bebito que viene de camino va a traer desperfectos genéticos, la madre puede aplicarse un aborto terapéutico aún hasta los 9 meses, porque esa vida no es útil para el ser humano en un futuro y va a ser una carga para los padres. Realmente ese es el verdadero mensaje que la iglesia quiere proclamar. Ese es el verdadero mensaje que queremos tener, y tenemos otros adicionales. Por ejemplo, tenemos también el absolutismo, donde se plantea que no existen términos medios donde el espíritu esté presente, ni el asunto de la cuestión de las emociones, sino las verdades absolutas como unas mentalidades reales, donde no hay espacio para elementos de la fe. El aumento del ateísmo como una religión fuerte para fortalecer el centro de su realidad o de su existencia, que es la mente libre con la capacidad de pensar sin la necesidad de un Dios que intervenga con ellos, echando a un lado la ética y la moral.
las nuevas vertientes de la información, las telecomunicaciones, la tecnocracia, la ventana de Overton, movimientos que vienen a través de los medios de comunicación, televisión y cine, para empezar a adoctrinar a los seres humanos en las nuevas tendencias de la mentalidad del nuevo orden mundial. Los nuevos órdenes mundiales siempre han existido. Hemos tenido un nuevo orden mundial después de la Primera Guerra Mundial. Tuvimos un nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos un nuevo orden mundial en los 60 y ahora, a principios del 2000, estamos viviendo las primicias de un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial centrado en los poderes de aquellos que tienen el dominio del mundo, que no necesariamente son ni políticos, ni gobernantes, ni mucho menos naciones, sino familias que juegan con el mundo como ellos quieren y como ellos desean. Busquen la información, toda está disponible. La iglesia se enfrenta a los peores tiempos de su humanidad. La iglesia se enfrenta a los grandes retos y desafíos. La pregunta de esta conferencia es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos queda? ¿A qué nos llama el Señor? Pues me place informarle que el Señor nos llama a buscar el Espíritu Santo. Él nos lo regaló. Él nos dijo que el Espíritu nos iba a llevar a toda verdad y a toda justicia. ¿Estamos buscando el Espíritu Santo? ¿Cuántas de las decisiones que tomamos al día adelantan el reino de Dios en esta tierra? ¿Cuántas de las decisiones al día van dirigidas al crecimiento de nuestra vida espiritual y de nuestros ministerios? Estas son preguntas vitales que tenemos que hacerlo. ¿Dónde está el Espíritu Santo en nuestras iglesias? ¿Está en el parking? ¿Está en la mente? ¿Estamos asociando al Espíritu Santo con una energía, con una supuesta nueva vibra, que son las mentalidades del New Age que se nos ha metido en la iglesia, con un movimiento llamado sincretismo, donde el cristianismo actual está siendo adulterado para mezclarse con otras vertientes religiosas? ¿Es eso lo que el Señor quiere? ¿O el Señor quiere que volvamos al aposento alto a esperar que llegue sobre nosotros un investimiento de poder del Espíritu Santo para que esa investidura nos llene de una fuerza del Espíritu y salir a proclamar sin miedo que Cristo resucitó de los muertos y que viene a buscar a los suyos? No tenemos por qué entender todo el mensaje. No tenemos por qué hacer todo un análisis exegético de lo que estamos predicando. Lo que tenemos es que creerlo y proclamarlo para hacer del mensaje nuestro una realidad de esperanza para aquellos que no lo tienen. ¿Has pensado tú que la iglesia es el único cuerpo en el mundo que tiene un verdadero mensaje de esperanza? ¿Has pensado tú que la iglesia es el único cuerpo en el mundo que tiene un mensaje de amor y de reconciliación? ¿Has pensado tú que la iglesia es el único cuerpo en el mundo que tiene el verdadero mensaje para restaurar las almas? Eso somos tú y yo. Hay que volver al aposento alto. Hay que investirnos del poder del Espíritu Santo. Hay que revisar las notas de nuestras predicaciones para que Cristo sea el centro de nuestro mensaje y no nuestros egos. Hay predicadores actualmente que lo que quieren es predicar para impresionar, predicar para llamar la atención, predicar para que haya un culto al ego y digan: wow, qué mucho sabe esta hermana, qué mucho sabe este hermano. Hermanos, Cristo es el centro de nuestro mensaje. Estemos crucificados juntamente con Él hasta las últimas consecuencias. Yo miro esa iglesia primitiva y comparo muchos mensajes de la actualidad y estamos distantes de algunas cosas reales. Veamos, la iglesia original se desprendió y se despojó de sus bienes materiales. La iglesia contemporánea tiene dentro de su mensaje adquirir, retener y guardar propiedades que a veces ni las usa ni las necesita, comprometiendo los dineros de la iglesia para misiones y evangelismo en cosas que no son necesarias. La iglesia primitiva pensó primero en la gente y después en las estructuras. La iglesia contemporánea en muchos sitios piensa primero en las estructuras y después en la gente. La iglesia original
El valor principal era su gente y el compartir y confraternizar con ellos. Tengo que preguntarnos cuál es el verdadero valor de la iglesia actual. ¿Dónde está puesta nuestra expectativa con respecto a la gente? La iglesia original promovía el mensaje lleno del poder del Espíritu Santo con señales, prodigios y maravillas. Y entonces, a consecuencia, el Señor traía los recursos y traía a los que iban a ser salvos. Actualmente, nuestras preocupaciones en ocasiones son nuestros números, nuestras finanzas, como si para poder predicar el Evangelio hiciera falta un templo pomposo con un gran parking para que la gente venga y se siente con nosotros y estén cómodos. Eso sería lo ideal, pero eso no sustituye el verdadero mensaje del Evangelio. Hermano mío, quien te habla viene de gran tribulación, personal e individual. Pero la misericordia y la gracia de Dios me alcanzó en el camino. No para hacerme mejor que nadie, ni para decirle a nadie quién está bien o quién está mal, pero sí para decirte que estamos a tiempo para rescatar la iglesia, que estamos a tiempo para hacer lo que tenemos que hacer y decirle a un mundo que se pierde el verdadero mensaje que Cristo ha depositado en nosotros. Siempre vamos a tener enemigos, pero piensa que aquella iglesia que trataron de acabar en 2 siglos prevaleció y que gracias a aquella iglesia, 20 siglos después, tú y yo a través de estos medios estamos proclamando el reino. ¿Sabes qué? A veces pensamos que nuestro evangelio es tan regionalista que solamente pertenece a la gente que está alrededor de nosotros. Nuestro evangelio es mundial, es universal. Hoy mientras tú y yo hablamos, posiblemente hayan chinos que estén arrestándose y metiéndose en las cárceles por proclamar a Cristo. Hayan rusos que se les estén invadiendo las casas para quitarle las Biblias que tienen. Haya gente en el Medio Oriente que estén siendo decapitados porque Cristo es el Señor de sus vidas. Hayan personas en la Turquía sentenciados por predicar a Cristo. Gentes en Irán que van camino a una pena de muerte por representar a Cristo. No lo tomes liviano. La iglesia, mientras esté presente, no le da oportunidad a que el mundo de las tinieblas pueda reinar y prevalecer. Eso dice la palabra y esa es nuestra fuente. Estamos en victoria porque Cristo está con nosotros. Estamos en victoria porque las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de nosotros. Llenémonos del Espíritu y hagamos la diferencia. Que el Señor te bendiga en esta hermosa ocasión y adelante en Cristo. Espero verles pronto, si no aquí, en el reino de los cielos. Dios te guarde.